Bienvenidos amigos, otro día más a mi canal. Les voy a enseñar una nueva receta. Viene siendo caldo de pescado o caldo mish. Estos son los ingredientes: 2 chayotes, 3 calabazas, 3 papas, zanahorias, este paquetito así, es a su gusto, obvio, apio para sofreír, que viene siendo recaudo, sofrito, no, como le gustan decir. Este es repollo, jitomate, ajos, cebolla. Para acompañar, ya cuando el caldito esté, se acompaña con aguacates y zumo de limón. Pero antes de eso, para condimentar, le vamos a poner su sal. Ya tengo el agua calientita ella. Le vamos a poner su sal, su chile chipotles o chiles en escabeche o como le llamen. Y le vamos a poner orégano. Para freír vamos a poner aceite. Y aquí está el ingrediente principal, que viene siendo ¿el qué? El pescado. Aquí son 3 pescados partidos así, más o menos a su gusto. Y para que sea más rico le vamos a poner unos camarones, camaroncitos tal y cual, así, con cabecita, nomás bien lavaditos. Esta es la forma de cómo se pican los ingredientes: el apio, zanahoria, chayote, así, el recaudo, el repollo, así, grande. ¿Por qué? Porque se va a sofreír y se hace chico. La papa no se pela, nada más la lavo, la parto. Vamos a poner los ingredientes que son más duros. Ya el agua está hirviendo, está caliente. El aceite ya lo tengo requemado. Vamos a empezar por sofreír. Como está bien caliente, va a ser rápido esto. Y en lo que estamos sofriendo el recaudo, se sancochan las verduras. Ups. El ajo y la cebolla primero. Está cristalina la cebolla. Vamos a poner el repollo. Y ahí vamos a irle tanteando el fuego. Ya que el repollo está así, miren, le vamos a poner el jitomate. Y pues allá ya tiene su sal y las verduras más duras, como les digo. El sofrito ya está listo. Así que ahora vamos a agregarlo. Siempre con mucho cuidado. Y aprovechamos que lo destapamos para agregarle el apio. Y para agregarle el orégano. Como traemos las manos limpias,
Es al gusto. Este está molido. No medio quebradito. Ya le agregamos el orégano y también le vamos a poner sus chiles chipotles. Ahí es al gusto de cada persona. Yo le voy a poner así para que no salga tan enchiloso. Ya después que lo guste más enchiloso, pues ya le pone más. Muchas personas le agregan vinagre, pero yo no, así está bien. Han pasado como 7 minutos y ahora le vamos a agregar la calabaza, y vamos a agregar las papas y los vamos a dejar unos 3 o 5 minutos. Siempre tenemos que estar como chequeando cada verdura. Han pasado 10 minutos después de que le agregamos la calabaza y la papa. Ahora voy a poner ya el pescado. Primero voy a poner las cabezas. Unos 3 minutos y luego después vamos a agregar el resto del pescado. A que dé el hervor, y cuando dé el hervor después ponemos los camarones después del hervor. Cuando esté a punto de romper el hervor, entonces ya le vamos a poner los camarones. Y pues nada más estar esperando, chequeando que esté. Y si quieren que tenga un poco de color, pues lo que pueden hacer es remojar un chile o 2 California y lo muelen y se lo ponen. Ahí está el gusto de cada quien. Después de que ya puse los camarones, no lo dejen por mucho tiempo, nada más unos 2 minutos, porque en cuanto el camarón cae, ya está cocido. Y el pescado no tiene que quedar mucho tiempo ahí porque también se puede deshacer. Ya está, y yo lo que hago es, cuando ya está en una cazuela, agarro las partes del pescado y las saco, porque si no se va a estar deshaciendo ahí muy feo. Bueno, espero les haya gustado y ahorita enseguida les voy a mostrar la presentación. Pescado, sus camaroncitos, el caldito. Este va a ser para mi marido, que dice ya está vieja, ya está vieja. Le puse su aguacate, ahí es al gusto, a mí me gusta con mucho. Ya le puse medio, le voy a poner otro poquito más. Si lo quieren picosito, pues lo prueban. Yo le iba a poner más chile, pero qué bueno que lo probé, porque salió muy bien de chile. También le suelo poner picante. Y no puede faltar el limón.
Y ahora sí, con unas tostaditas. A ver, hay que probar. Con cuidado de no quemarse. Delicioso. No es por nada, pero les va a gustar. Háganlo, amigos. Miren. Mi caldo. Sabrosito, miren. Rico. Los camaroncitos. Oh my God. Amigos, muchas gracias por mirar otro más de mis platillos. Caldo de pescado, caldo Mitch. Suscríbanse, pónganle un like y no se les olvide comentar. Esperen mi siguiente video. Nos vemos.